Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? A ver si se acuerdan. Los apóstoles. Bueno, sí, son las mismas personas, pero es prematuro llamarles apóstoles a estas alturas. Discípulos llamados Discípulos, los discípulos. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos acerca de los discípulos? Que en unos evangelios, en unas Biblias lo mencionan Bartolomeo y en otra puede ser Natanael. Sí, no diferentes Biblias, diferentes pasajes. Diferentes pasajes. Sí, dentro de la misma Biblia, Okay. aparentemente, el mismo que es Bartolomé es Natanael. Okay. ahora era el maestro el que elegía a los que iban a ser sus discípulos y no los discípulos que elegían al maestro. Ok, aclarando eso, ¿verdad? Lo tradicional era que los discípulos elegían a su rabino y luego el rabino los aceptaba o no. Pero Jesús es diferente en que Él reclutó a sus discípulos. Él los llamó, sí. Y sí, y también me acordé ahorita de que el Jesús no iba a la sinagoga, no fue a la sinagoga, no fue a los lugares donde los rabinos Sí. No los llamó estando en los lugares donde uno se esperaría encontrar gente que quiere ser discípulos, ¿verdad? Los encontró en sus oficios o en lugares irregulares, ¿verdad? Como para llamar discípulos. Ok, muy bien. ¿Algo más que recuerden? Que Jesús dijo usted que Jesús era tan humano que se estaba hospedando en un lugar, o sea que estaba durmiendo en un lugar específico, o a lo mejor en una temporada, ¿verdad? Pero los apóstoles le preguntaban, ¿dónde te estás quedando? ¿Dónde te hospedas? Sí, yo pienso que es una idea errónea de que Jesús era como un indigente. Ajá. Yo no creo que Jesús era indigente. Él tenía donde vivir. Exactamente no sabemos en qué condiciones vivía, pero para empezar, tenía 30 años y era carpintero. No es como si fuera un pordiosero o algo así, ¿verdad? Jesús era un hombre que tenía un oficio y tenía 30 años. Y cuando a veces pensamos que Jesús era indigente por la vez que los discípulos dicen, yo voy contigo, y Jesús dice, no, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Pero esa expresión, reclinar la cabeza, no se refiere a tener un lugar donde vivir. Es una expresión que tiene algo diferente. De hecho, ese fue el tema de la predicación hace un par de semanas, ¿verdad? Así es de que sí, hermana, seguramente él tenía donde vivir, no era indigente, ¿verdad? Como a veces se Hermano, supone. pero yo sí creo que no era indigente porque era una persona responsable y eso, pero yo creo que muchas veces sí tuvo que dormir a la intemperie, porque cuando se viaja yo lo sé porque mis padres y yo viajaba con ellos a hacer diferentes cosas y era fascinante dormir o sea que a veces se tenía que ir a dormir arriba de la paja para cuidar Pero son circunstancias especiales. Sí, yo digo como si Jesús viajaba a veces de un pueblo a otro y si lo agarraba la noche, pudieron haber encontrado un refugio, un lugar más adecuado para pasar la de noche. hecho no era fuera de común que por ejemplo gente durmiera en cuevas o lugares así donde los agarraran la noche, pero también es cierto que en la cultura del Medio Oriente la hospitalidad es muy importante. Entonces si Jesús hubiera llegado a una aldea, a una ciudad, era muy probable que alguien le hubiera dado alojamiento. Seguramente se quedaba en las mismas casas de sus discípulos, ¿verdad? Así es de que, buen punto. ¿Algo más que nos recuerdan? Sí, hermana. ¿Y qué quería decir esa escritura que no tenían dónde recordar todo eso? Bueno, sin distraernos mucho, esa expresión no se refiere a tener un lugar donde vivir.
en la expresión reclinar la cabeza se usa en otros contextos que no tienen nada que ver con vivir en un lugar. Por ejemplo, esa expresión se usa de echar a correr soldados. En otras palabras, la manera en que se usa esa expresión normalmente quiere decir alguien que está expuesto, alguien que está vulnerable. ¿Sí me explico? Y de hecho, la única otra vez que esa expresión se usa acerca de Jesús es cuando está en la cruz y expiró y reclinó su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Esa expresión se refiere a tener un momento o un lugar en el que puede bajar la guardia. Exacto. Dice, las zorras tienen guaridas Sí. y las aves de los cielos tienen sus nidos. ¿Qué hacen las zorras en sus guaridas y qué hacen las aves en sus nidos? Descansan. Es el único lugar donde pueden no estar alertas, Exacto. ¿verdad? Porque siempre corren peligro, Sí. excepto cuando están en su guarida o en su nido. Entonces, lo que yo creo que el Señor quería decir es de que Él todo el tiempo tiene que estar en guardia. Sí, Él estaba listo siempre. Si no hay un ambiente, no hay un ambiente donde Él puede bajar la guardia. ¿Por qué? Sus discípulos muchas veces lo cuestionaban. Sus adversarios lo atacaban constantemente. Su misma familia no creía en Él, ¿verdad? Entonces Jesús no tenía ningún lugar, ningún tiempo en su ministerio donde Él podía bajar la guardia. Siempre tenía que estar Estuvo alerta. expuesto todo el tiempo. Siempre estaba expuesto no físicamente a los elementos, sino a los ataques espirituales, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más bien eso a lo que se refiere, no un lugar donde vivir. Ok, vámonos ahora, vamos a continuar con este tema de los discípulos. Una pregunta, ¿por qué si Jesús no está haciendo las cosas que un rabino normalmente hace, esperando que vengan a Él para pedirle ser sus discípulos? Si Jesús anda viajando por diferentes partes y ese tipo de cosas, si Jesús es una figura tan extraña y hasta este momento Él no ha hecho ningún milagro, no se ha oído que Él predica ni nada por el estilo, ¿por qué tendrían tanto interés en Él los discípulos que sí lo siguieron? ¿Cómo habrán percibido ellos a Jesús? Pues yo creo que ellos lo percibían muy diferente y con mucha veracidad en lo que él decía y que tenía razón. Los hacía yo creo que de toda la doctrina que habían llevado hasta entonces, ahora con lo que él les decía, ellos reaccionaban y se daban cuenta que él estaba del lado de la verdad. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea? Donde estaba invirtiendo la tradición, hermano. Bueno, pero eso no necesariamente hubiera sido bien visto. En nuestra cultura, nosotros solemos, en parte porque somos los herederos de esto, nosotros solemos apreciar cuando alguien cuestiona malas tradiciones, ¿verdad? Nos hace falta un cambio, ¿verdad? Es lo que siempre... nosotros somos los que pensamos que las cosas que hacían los viejitos son cosas anticuadas y ya necesitamos... Eso es algo muy de nuestra cultura. Pero en la cultura judía, innovar no era algo bueno. Violar tradiciones no era algo bueno. Entonces sí, miraban a Jesús como que cambiando las formas, pero eso no necesariamente hubiera sido el atractivo. Hubiera sido el precio. ¿Alguien más? ¿Cómo percibían a Jesús? Yo digo que como una reacción en cadena que transforma vidas y revela la identidad divina del Mesías. Ok, fíjense bien porque esto va a ser parte clave. No nada más Jesús está haciendo las cosas diferentes cuando Él recluta, cuando Él llama a sus discípulos.
sus discípulos lo ven a él diferente que a otros rabinos, ¿sí? Vamos a ver cómo ellos, desde muy temprano en el ministerio de Jesús, le atribuyen ciertos títulos que no son típicos de un rabino. ¿Alguien que los iba a liberar también? Hay muchas expectativas y hay que tomar en cuenta, hermanos, que a veces decimos, cuando leemos el Nuevo Testamento, algo decimos, no, pues es que fulano de tal era un típico judío del primer siglo. No hay tal cosa como un judío típico. Y menos en el primer siglo. Había mucha variedad de pensamientos de cómo se habrían de cumplir las profecías del Antiguo Testamento. No había así un pensamiento que todos los judíos en Palestina compartían. A veces decimos, no, pues es que los judíos esperaban un Mesías militar. Bueno, algunos, no todos. Otros esperaban otra cosa. Unos creían que ellos, por medio de su ideología, podían provocar la llegada del Mesías. Otros decían, no, simple y sencillamente tenemos que esperar al Mesías. Entonces, había mucha variedad y esa variedad está reflejada en los mismos discípulos de Jesús. No todos ellos tenían la misma mentalidad. Sí, hermano. Pero desde el primer suceso de Jesucristo, Él trae el cambio. Desde joven, desde los 12 años, al momento que se queda y no le dice a sus padres, se queda atrás en Jerusalén y va al templo y va a cuestionar a los maestros de la ley. Desde entonces Jesús viene, yo pienso que ya su legado empieza, o su historia, o lo que las personas podían conocer de Jesucristo. Porque dice que empezaba a crecer él en conocimiento, en gracia, no solamente ante Dios, pero ante los hombres. Entonces sí, ya empezaba la gente a conocer de este Jesús, que era diferente. Y cuando ya empieza a hacer estas cosas aún más notorias, pues yo creo que muchos de ellos ya tenían un poco de, quizás de conocimiento, ya habían escuchado, oye, este hijo del carpintero, pero hace cosas totalmente radicales, ¿verdad? Sí. Dígame, hermano. Yo me imagino que él tenía que hacer las cosas diferentes porque pues el padre lo había mandado a la misión que tenía que cumplir. Y también tenían que ser diferentes porque ellos estaban como una tradición en algo y entonces él tenía que... No hay de otra. Tiene que ser diferente porque es diferente. Sí, es diferente, pero tenía que actuar diferente porque para que ellos vieran que era algo nuevo, algo diferente que le estaba brindando. Y es inevitable que Jesús sea diferente porque no es un simple rabino. Sí es un rabino, sí es un maestro. Y es una de las cosas que vamos a estar viendo a través del ministerio de Jesús, de que tiene diferentes facetas. Es maestro Jesús. Viene y enseña, es gran parte de su ministerio, pero también viene a sanar. Hace milagros, ¿verdad? Hace milagros de sanidad. Y viene a salvar también. Por eso da su vida, ¿verdad? Fíjense bien, recuerden ustedes que habíamos visto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que Juan el Bautista y Jesús tienen este encuentro en la ciudad. Y cuando Juan lo ve, ¿recuerdan qué dice? Aquí tienen al Cordero. Lo señala, ahora dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, inmediatamente partiendo de ahí, con la credibilidad que tiene Juan el Bautista, por todo el ministerio que él lleva, por la visión de la paloma que desciende sobre Jesús, la voz del cielo, etcétera, etcétera. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, automáticamente le está atribuyendo a Jesús un título que es importante. ¿De dónde viene ese título? Vámonos a Éxodo capítulo 12, al versículo 3. Si alguien puede buscar ese, y luego alguien que nos busque Isaías 53, 7. Y luego alguien más, Génesis 22, 7.
Aquí están en la pantalla por si se les olvida. Éxodo. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ok, desde el principio de la historia de Israel tenemos este concepto de un cordero que da su vida, la vida del cordero a cambio de la vida de los hombres. En este caso, la vida de los primogénitos, ¿verdad? Pero es más que la simple vida de los primogénitos, es la salvación de Israel, es la redención de Israel para salir de Egipto, ¿verdad? Ahora, Juan está comparando a Jesús con ese cordero, ¿sí? Isaías 53, ¿qué dice? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ok, fíjense bien. Dense cuenta que Isaías aquí ya no está hablando de un cordero. En Éxodo sí. En Éxodo se nos está hablando de un cordero literal que da su vida y que su vida es a cambio de la vida de hombres. Pero Isaías aquí está haciendo algo interesante. Está hablando de una persona. Está hablando de un ser humano que cumple la misma función que un cordero. Ahora, para un judío, esto debería de señalar algo. Pero es el tipo de cosas que están en el Antiguo Testamento, pero el Señor pone un velo sobre los judíos para que no lo puedan ver. Ahora que ya pasó todo, nosotros sabemos a qué se refería Isaías. Pero quiero recalcar lo sorprendente que es, especialmente en las Escrituras, donde el Señor prohibió rotundamente sacrificios humanos. Uno de los corajes más grandes que hace Dios es cuando el pueblo de Israel, por su corrupción, ofrece sacrificios humanos. Nunca lo hizo Dios Padre, nunca. El Señor dice, nunca se los mandé ni me pasó por la mente. Eso dice el Señor, ni por la mente me pasó que ustedes ofrecieran sacrificios humanos. Sin embargo, algunos de ellos pusieron a sus bebés en los altares, ¿verdad? Pero Isaías está diciendo que un ser humano va a llevar la misma función que un cordero. Y Juan, otra vez, está ligando a Jesús con esa imagen. ¿Qué dice Génesis? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sigo? Sígale. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de corderos para el holocausto, hijo mío. Hasta ahí. Ok, fíjense bien, este es un pasaje interesante porque muchas veces la profecía del Antiguo Testamento tiene capas. Una profecía del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento inmediato y luego tiene un cumplimiento a largo plazo. Y en este caso, Abraham no le mintió a su hijo Isaac, pero tampoco le dijo exactamente lo que iba a pasar. Dijo, Dios proveerá. Y sí proveyó un cordero en ese momento. Pero recuerden ustedes que la promesa que Dios le hizo a Abraham era que en su descendencia serán benditas todas las naciones. Entonces, ese cumplimiento de todas las naciones cae sobre Jesús. Y los paralelismos entre Jesús y el sacrificio de Isaac son tremendos. ¿Quién está sacrificando a Isaac? El Padre. ¿Quién sacrificó al Hijo, a Jesús? El Padre. Hay una
ilustración tremenda porque llevan leña para el sacrificio, ¿verdad? ¿Quién va cargando la madera al monte? El hijo. Isaac va cargando la madera. Cuando Jesús va a ser sacrificado, ¿quién carga la madera? Carga su cruz, ¿verdad? Él carga su cruz. ¿Y es el mismo monte, morir? Se supone que es el mismo monte, es un cerrito, ¿verdad? Se supone que es en el mismo monte. Y la cuestión aquí es que cuando Isaac subió al monte, Dios proveyó un sustituto. Cuando Jesús subió, no hubo sustituto. Jesús fue el sustituto. Pero todo esto es algo que el Antiguo Testamento viene preparando acerca de este Cordero. Y cuando Juan ve a Jesús, dice, Él es ese Cordero que estamos esperando. Andrés usa este término para describir a Jesús cuando va con Simón. Recuerden ustedes que Andrés es uno de los discípulos de Juan que escuchó esto de que el Cordero de Dios. Entonces Andrés va con su hermano Simón y ¿qué le dice? Hemos encontrado al ungido. Hemos hallado al Mesías, ¿verdad? Esta palabra en español pues realmente no tiene un significado puro porque es una palabra que tenemos prestada del griego, pero básicamente lo que significa es ungido. Ungido. En otras palabras, cuando se nos dice que Jesús es el ungido, ¿qué entendemos por esa palabra? Escogido. Uh-huh. Seleccionado, Sí. apartado. Yo pienso que sí, como dicen los hermanos, pero yo pienso que lo llena de poder, lo cubre, al ungirlo, es ungido, lo cubre de poder y de él, de poder de Dios, porque es especial. La unción es un ritual del mundo antiguo que era una indicación de que alguien ha sido elegido, ¿verdad? Entonces, sabemos que significa que es alguien que es elegido, pero ¿cuál es el significado de eso? ¿Cómo que elegido? ¿Elegido para qué? Apartado. Ok, Tiene un cometido especial. Apartado con un objetivo. Bueno, es como María. Ajá. María fue escogida entre todas las mujeres, Uh-huh. ¿verdad? Pero de todo un país. Pero Jesús es ungido de Dios para cumplir la misión que solo Él le ha dado. Ok. Como la palabra solemne que usted dijo, ¿no? Van más allá de lo normal, de lo común. Sí. Hermana Amalia. Jesús fue ungido como el rey David fue ungido para ser rey y Jesús fue ungido Y ese para es ser el rey. vínculo que estamos buscando aquí. Sí, la palabra ungido puede tener diferentes aplicaciones, pero realmente lo que queremos decir con ungido es que Él es el heredero del trono de David. Esa es realmente la función que más nos interesa cuando hablamos de alguien que es el ungido. Y la idea de llamarle el ungido, no un ungido. ¿Sí me explico? Es el ungido. Quiere decir que hay una ligadura que Andrés ve entre Jesús y el heredero de David, que todos están esperando. Todos están esperando que alguien, un descendiente de David, vuelva a reinar. Recuerden que para este tiempo no solamente está Israel bajo el imperio romano, ni siquiera tienen un rey de la dinastía de David, ¿verdad? Herodes, por ejemplo, no era descendiente de David y todo el mundo lo sabía. Entonces la idea de que
quizás ahora ya viene la persona que va a ocupar el trono de David. Andrés así presenta a Jesús. Otra vez, no lo están viendo como un mero rabino. Le están atribuyendo cualidades extraordinarias a Jesús. Sí, hermano. Cuando el ciego Bartimeo. Sí, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba Sí. desesperadamente, ¿verdad? Ajá. Y él sabía que, o sea, no sé si en eso intervino el Espíritu Santo o él ya tenía conocimiento de que había oído ya algo de Jesús y por eso le dijo Jesús, hijo de David. Uh-huh. Lo proclamó. Sí. Ahora sí recuerdan, Hermano, otro perdón. de los discípulos, sí. Jesucristo fue el último rey que hizo, o sea, ahí termina la dinastía de los reyes. Ahí termina. Y le voy a decir por qué. Ok. Porque él no muere. No necesita un sucesor. Entonces él sigue, o sea, reina. Él reina para por siempre. los siglos de los siglos. Y no necesita sucesor, pero el regalo que Él nos da es de que nosotros reinamos junto con Él. Somos coherederos de ese reino. Y eso es lo que nos distingue a nosotros del antiguo pacto. ¿Sí? Somos real sacerdocio. Exacto. Sí. Pero sí, después de Él ya no hay necesidad de otro rey porque Él no muere. Y no hay necesidad de otro sacerdote porque Él no muere. Ni de otro sacrificio. Y de otro profeta. Exacto. Ya, toda la información. Ya, se acabó. Fíjense bien. Fíjense bien, vámonos a Juan, capítulo 5. Porque Felipe llega con Natanael y le dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. ¿5 qué, perdón? Vámonos al 5:46. Si alguien puede buscar Deuteronomio 18, ok, versículo 15. ¿Qué dice Juan 5:46? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. A ver, ¿cómo otra vez? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ok. Qué osadía de un rabino de Nazaret decir que Moisés escribió de él. ¿Qué fue lo que escribió Moisés? ¿Qué está diciendo Jesús que Moisés escribió de él? Vámonos a Deuteronomio 18. Dice, el Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. A ver, otra vez, hermano, por favor. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Ok. Jesús dice, yo soy ese profeta que Dios había de levantar, como Moisés. 18, Sí. 15. Entonces, Juan dice que es el Cordero de Dios. Andrés dice que es el Mesías. Felipe dice que es aquel de quien Moisés escribió. ¿Qué tal Natanael? ¿Cómo le dice Natanael? Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Hijo de Dios. el Rey de El Israel. rey de Israel. de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Estos títulos combinados están interesantes porque aunque Jesús es el Hijo de Dios, el título favorito de Jesús para sí mismo es Hijo del Hombre. En realidad, Hijo del Hombre es un título más divino. ¿Eh? Pero no nos vamos a entretener con eso por el momento.
Pero el título Hijo de Dios tiene sus orígenes en los reyes de Israel. Y Natanael le otorga rápidamente este título a Jesús. Y la verdad es de que el título admite variedad de interpretaciones, porque se usa de diferentes maneras a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, los versículos del 1 al 4, no lo tenemos que leer ahorita, pero tenemos una historia media peculiar, donde unos tales hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Sí. ¿Dónde feliz? ¿Cómo? Los ángeles. Bueno, No, los hijos ahí dice hijos de Dios. Ahora, hay quienes creen que estos hijos de Dios son ángeles, un tipo de... Sí, y de ahí nacieron los Nefilim. Dice, hermano, pero dice, había. Después de cuando dijo eso, dice, había gigantes. Sí, Pero, no, pero la parte clave es que estos son llamados hijos de Dios. Y obviamente no está hablando de Jesús. No. Y posiblemente esté hablando de ángeles, pero no es obvio que se esté refiriendo a ángeles. Entonces, Podrían ¿qué ser significa? Espíritus, arcángeles, cualquier. Esta es una cualquiera de sus discusión criaturas. activa. Hay diferentes teorías. Hay gente que piensa que son seres humanos, pero que como eran piadosos son llamados hijos de Dios. Y hay personas que dicen no, son seres divinos, seres espirituales, que eran llamados hijos de Dios. Toda la nación de Israel es llamada hijo de Dios. Por ejemplo, vámonos a Éxodo 4:22. Pero hermano, no dice, no especifica que diga que no eran humanos. No dice. nomás dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿No sería ahí una diferencia donde dice los hijos de Dios que las mujeres? No, porque dice los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. Hijas de Dios. Entonces se presta para diversidad de interpretaciones. Si es una manera de referirse a hombres que a lo mejor eran hombres piadosos. Pero eran muy cercanos a Dios. Sí, o sea, por eso le dice hijos de Dios, posiblemente porque eran seres humanos, pero piadosos. Pero se juntaron con las hijas de los hombres y la implicación es de que las mujeres eran perversas, no piadosas. Entonces, o es posible que eran seres espirituales, como ángeles que se mezclaron con mujeres. No sabemos, pero el punto es que ahí está este grupo de seres que se les llama hijos de Dios. Sí, hermana, dígame. Nunca me ha gustado esa escritura. ¿Nunca le ha gustado esa escritura? Espeluznante. La de Génesis. ¿Qué dice Éxodo 4:22? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok. Dios se refiere a Israel como ¿qué? Su hijo. Como su hijo, Ajá, su primogénito. su primogénito incluso, ¿verdad? Entonces Israel es el hijo de Dios, ¿verdad? Y podemos ver otro ejemplo en Jeremías 31:20, Oseas 11:1. No los vamos a leer ahorita, pero si quieren checarlos después. Vámonos al Salmo 2. Salmo 2:7. Si alguien me puede ayudar con el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, a ver hermana, otra vez, ¿qué dice? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Ok, entonces aquí está hablando de alguien que es hijo de Jehová, ¿verdad? Hijo de Dios. Fíjense bien lo que dice 2 de Samuel 7, versículo 14. Dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, no, ese no es. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ajá. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿A quién se está refiriendo, hermana? A ver, ¿Qué era la escritura? con David, a ver. Está hablando con David Ajá. acerca de quién. 7, quite Jesús. A ver, el trono, rey, la gente de Israel. ¿Cuál es la escritura, hermano? 2 de Samuel 7:14. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿A Jesús? No. No, hermano, porque dice aquí, a ver, y afirmaré su reino. Ujú. Pues es que Bueno, es que es una cita profética, pero ahí no se está refiriendo a Jesús. Sí hay paralelos con Jesús. Pero Está hablando con David acerca de Salomón, de su hijo. del rey Salomón. Y hizo lo malo. Y esto es cuando David quería edificar el templo y Dios le dice, tú no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar casa. Y entonces es cuando empieza a hablar acerca de su hijo, ¿verdad? Que es Salomón. Dice, él me será a mí como hijo. Entonces la idea es que los reyes de Israel se les da ese título de hijo de Dios, porque Dios mismo dice, él me será a mí un hijo. Gracias. Vámonos a Juan 10. Juan 10, vámonos al versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ok, vemos que el título tiene poder controversial. Entonces, si Natanael viene y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, a los que lo escucharon probablemente se sorprendieron. Y cuando Jesús lo dice de sí mismo, lo consideran como blasfemia. Pero Jesús lo dijo de sí mismo. Ahí mismo está diciendo, porque dije que soy hijo de Dios. Entonces, él asume el título de hijo, pero lo hace de una manera singular que sus contemporáneos consideraron no solo algo que era políticamente incorrecto, sino que era una blasfemia. Entonces, no sabemos con certeza qué quiso decir Natanael con hijo de Dios. Su referencia al rey de Israel podría ser una alusión política. A lo mejor lo que Natanael quiso decir, tú eres el hijo de Dios en el sentido de que tú eres el rey. Tú eres el rey correcto de Israel. Como quiera que sea, eso tiene connotaciones mesiánicas, no nada más políticas. Si Natanael llega y reconoce a Jesús como el hijo de Dios en el sentido de que es el rey de Israel, está diciendo que él es el Mesías, el descendiente de David, que han estado esperando. Lo que a mí me fascina es de que Natanael no sabía la genealogía de Jesús. Pero lo reconoció por ser como era. Bueno, tiene todo el trasfondo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? De cuando Jesús lo llamó y te vi debajo de la higuera, etcétera, etcétera.
Y esa señal para Natanael fue suficiente. Yo quiero compartir la segunda de Samuel porque yo tengo una versión diferente. La 7:14 dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sí, y se está refiriendo de Salomón. Okay. Va a ser su hijo, como si fuera su hijo. Sí, nada más que David no lo hubiera castigado con azote. No, pues parte del problema de David es que no Pues castigaba eso, no a sus tomar hijos. riendas de los hijos. Eso fue un talón de Aquiles. Pero quiero cerrar ya con esto. Cuando Jesús llama a sus discípulos, vean ustedes que pronto le atribuyen a Jesús títulos que no son normales. ¿Cuáles son los títulos que le dieron? Ungido, rey, hijo, profeta. ¿Qué más? ¿Un rey de los judíos? Cordero de Dios, Cordero de Dios, sí. Mesías, ¿verdad? ¿Maestro? No, en lo que leímos de los textos, Okay. le llaman Rabí. Cordero de Rey Dios. de los judíos o de los de Israel. Perdón. Rey de Israel. Rabí. No, Rabí no. Rey de Israel. No. Rey de Natanael le Israel. dijo Rabí. ¿eh? Natanael le dijo Rabí. Bueno, sí, pero digo, los títulos que son más allá, Que son más más allá allá. de Rabí. Sí, le dijo hijo de Dios. Juan le dice Cordero de Dios. Cordero de Dios. Andrés le llama Mesías, ¿verdad? Natanael le llama Natanael dice Hijo de Dios, Rey de Rey Israel. de Israel. Y luego también, si no me equivoco, Felipe le llama aquel de quien escribió Moisés, refiriéndose a el profeta que había de venir. Es importante, sabemos que lo que escribió Moisés era que sería un profeta, pero no podemos decir que los discípulos decían que Jesús era un profeta, porque no es lo mismo. No es lo mismo un profeta que el profeta que dijo Moisés. Es una distinción importante. Sí. ¿Sí? Entonces sí se refiere a un profeta, pero no es cualquier profeta. El profeta que Moisés escribió. Ese. ¿Por qué? Después de Moisés vinieron otros profetas, pero no como Moisés. No con la misma autoridad. Sí. No con el mismo poder. No, porque hubo muchos falsos profetas. No, y aún los buenos, aún los profetas legítimos, no tenían el poder o el ministerio de Moisés. Y Moisés dijo, Dios va a levantar a otro profeta como yo. Como yo. Entonces, esa distinción es muy importante. ¿Preguntas o comentarios? Hermano, el nivel de los profetas, como dice usted ahí, ¿era de acuerdo a la relación o la obediencia que ellos tenían con Dios? O sea, si por eso los llamó Jesús. No, si por eso no eran igual, obviamente, porque no tenían esa misma relación y deseo de obediencia a Dios Padre. La verdad, no sé, hermana. Porque una de las cosas que se nota en las personas que llama Jesús es que llama a personas de lugares inesperados. Pero no quiere decir que llamó a personas que no tenían una consagración. Ok, esas virtudes que tenían ellos. Sí. No quiere decir que eran personas que no tenían ya una fe. Ok. Pero igual, por la diversidad de opiniones que había, por ejemplo, un Mateo, cobrador de impuestos. ¿Será que Mateo tenía una fe genuina pero que no hallaba cabida? Sí, pero no era pecado ser cobrador de impuestos. No, era el sistema de la ley. Cuando cobraba de más. Sí, pero no sabemos si Mateo cobraba de más. Nomás sabemos que era un cobrador de impuestos. Y
¿será posible que Mateo, aunque era cobrador de impuestos y todos lo tachaban de pecador por ser cobrador de impuestos, será que a pesar de eso él tenía fe y tenía esperanza en el Ese era Mesías? su trabajo. Por algo lo llamó. Sí, entonces, pero no sabemos, en realidad no se nos dice mucho acerca de su condición espiritual antes de Debe de ser haber sido llamados. muy grande. Sí. Mateo sufría de lo que ahora sufremos y nosotros juzgamos. Los de inmigración. Dice, Sí. muchas veces decimos, todos los salvadoreños son así. Oh, sí, también. O sea, estamos generalizando algo que no es verdad, Sí. pero estamos diciendo, todos los mexicanos son así. Sí, sí, eso es No, verdad, sí, eso sí. son cosas que le aplicamos a alguien que ni siquiera conocemos, ni nos hemos dado el tiempo de conocer, pero ya estamos generalizando. Sí. Entonces, decían, yo cuando en mi tiempo me acuerdo, ¿y cómo son las cosas, hermano? Porque en la escuela, cuando yo era el único salvadoreño entre 500 mexicanos, o morenos o americanos, y decían, todos los salvadoreños son mareros. No sabe cuánta gente yo golpeé por eso. Como buen marero. Porque yo era boxeador. Y cuando ya me colmaban la paciencia, entonces sí, lo golpeaba. Pero ¿Se hizo verdad? lo chistoso y lo irónico es que ahora México, carteles, pandillas, ladrones, de todo lo que ahora juzgaban, les ha caído encima. Sí. Y ahora yo me pregunto y digo, Ahí está generalizando usted también. ¿cómo no? Yo digo al país le ha caído encima, no a la gente, al país. Le ha caído algo encima. Pero yo digo, ahora, ¿cómo se pondrán a pensar aquellos amigos míos que juzgaban a los salvadoreños así? Pues que Fíjense, casi no fíjense, casi quiero- nos dicen. quiero, fíjense, la pregunta de la hermana de ¿cuál sería la condición de ellos cuando el Señor los llamó? No sabemos, pero no quiere decir que sí tenían ya una fe o algo, porque vemos ejemplos de personas que cambiaron radicalmente una vez que tuvieron contacto con Jesús. Pienso en alguien como por ejemplo Zaqueo. De Zaqueo sí sabemos que era un cobrador de impuestos que abusaba de la gente. Medio trans. De él sí sabemos eso. Y él se arrepintió cuando él conoció a Jesús. Conocemos a María Magdalena, por ejemplo, que era una prostituta. Y ella cambió cuando conoció a Jesús. Entonces, estas eran personas que, por lo que sea, vivían en pecado, o sea, vivían en pecado. No eran fariseos o lo que sea, eran personas que vivían en pecado. Y una vez que conocieron a Jesús, el impacto fue tanto que cambiaron. Y lo único que yo digo es de que no sabemos si los 12 discípulos eran ya personas de fe, piadosos, a los que el Señor llamó, o a lo mejor no lo eran. Y el día que el Señor los llamó, sus vidas cambiaron. Es posible. Otra cosa, hermano, que yo miro también es de que, porque aún Moisés, ¿verdad? Cuando ahora que estamos leyendo el plan de lectura bíblica, vemos como él pone la excusa una y otra vez. Es que soy tampoco, es que soy, pero, algo que yo me doy cuenta de todos ellos, porque aún Elías, Jeremías, aunque ponían, caminaban, obedecían. Eso yo creo que es algo que sí pasa aún con los discípulos, que cuando Jesús les dice, síganme, aunque no todos creían, lo siguieron. Algo, hermano, hay algo del llamado que nos da Dios, que podemos reconocer nuestras debilidades, podemos reconocer que no estamos preparados, pero lo importante es reconocer que Él es quien te prepara y que Él es tu fortaleza y que si tú solo caminas con Él, vas a ver grandes cosas que Él puede hacer a través de ti. Entonces yo puedo ver esto de los, como dijo la hermana, no sé, ¿verdad? Porque tampoco yo me he puesto a pensar eso, pero del único que yo sí escucho, que fue Dios mismo, el Padre, quien dijo, ¿has visto a mi hijo, el hombre perfecto? A Job. El único que miro que le dice a un hombre, perfecto, mira cómo es, ve, tiéntalo, porque este no va a pecar.
yo digo, wow, o sea, Job sí, leemos cómo él ofrecía sacrificios hasta por sus hijos. Por si acaso mis hijos han pecado contra Dios. Eso sí me llama la atención a mí, hermano. Y es lo que yo deseo aprender. Que aunque yo sé que no puedo muchas cosas, sé que Dios sí las puede hacer. Y mi llamado es solamente a caminar con Él, a obedecer. Y Él va a hacer lo demás. Y eso es lo que puedo ver yo de todos esos discípulos. Que una vez que usted dice, una vez que Jesús, Pedro, por ejemplo, el giro de Pedro, de ser alguien que bien alocado y todo eso, pero Pedro cambió. Sí. Fue el primero que dio el gran sermón. Muchas cosas que él hizo. Ahí Pablo, pues ya sabemos que Pablo era muy preparadísimo, ¿verdad? Pero... Pues ya para terminar, yo quisiera que nos fuéramos con esta impresión de que ser seguidor de Jesús, por lo que hemos visto de los mismos discípulos, los que lo vieron en persona, seguir a Jesús no es como seguir a cualquier rabí. No es simplemente un maestro de un sistema moral o un sistema de superación. Seguir a Jesús tiene implicaciones de autoridad. Mesías, profeta, hijo de Dios, rey. Tiene implicaciones espirituales profundas, porque es el Cordero que quita el pecado. Y debemos de mirar a Jesús con esas cualidades y no solamente como estudiosos de la palabra para tratar de formar un estilo de vida o lo que sea. El Señor Jesús es mucho más que eso. Así es de que ojalá que lo pudiéramos ver así nosotros, con todas estas facetas. Vamos a orar y luego nos despedimos. Hermano Roberto, ¿nos puede dirigir una oración?